Hola, bienvenidos al nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y hoy vamos a continuar con la sección Derribando mitos, hablando de un tema bastante particular que se viene hablando este último tiempo, que es sobre la modificación a la ley de ciudadanía italiana. Bueno, en este video vamos a aclarar un par de cuestiones, si existen realmente que va a haber cambios en la ciudadanía y si existieran, si nos afectaría o no. Vamos a aclarar un poco estos temas basándonos obviamente en la legislación italiana y cómo funciona. Así que vamos con la intro y ya arrancamos con todo el video. Bueno, habrán visto en distintas redes, en Instagram, por YouTube, en distintos canales, que hay gente que viene hablando ya desde mitad de año que va a haber un cambio a la ley de ciudadanía y que se van a perder derechos y demás. Bueno, la cuestión es así. El 7 de junio del 2023, Roberto Menia presentó un proyecto de ley, ¿sí? Un diseño de ley, la número 752, donde solicita modificar ciertos artículos de la ley de ciudadanía ahora vigente, que es la de 1992, ¿sí? La número 91 de 1992. La cuestión es que, para aclarar un poco el panorama, los proyectos de ley para modificar la ley de ciudadanía italiana se vienen presentando cada 2 años. Hay un nuevo proyecto, básicamente, ¿sí? De distintos ámbitos, de distintos partidos políticos, pretenden modificar la ley de ciudadanía. Por distintas cuestiones. Por un lado, porque a veces quieren aplicar lo que es el Ius Soli, ¿sí? Que es, digamos, para que se le otorgue la ciudadanía italiana al que es nacido en Italia, y en otros casos para limitar o restringir el tema del acceso a la ciudadanía por descendencia iure sanguinis, ¿sí? Que es la que a nosotros nos interesa. Bueno, la cuestión es que desde que yo me dedico a trabajar con el tema de la ciudadanía italiana, ha habido proyectos de ley infinidades. Pero ¿qué pasa? La ley de ciudadanía italiana, que tuvimos la primera ley en 1912 y después la modificación a la ley en 1992, en realidad es prácticamente la misma ley, solo que cambian algunos artículos, pero después de eso no se ha vuelto a modificar porque la ley de ciudadanía italiana está bastante arraigada con lo que es el Código Civil italiano. Entonces, el modificar la ley de base es bastante complicado, ¿sí? O sea, no es que no se pueda hacer, pero es bastante complicado porque hay que tocar muchos aspectos. Tengan en cuenta que entre el 2013 y el 2016 se evaluaron varias propuestas para modificar la ley de ciudadanía, principalmente lo que refiere al ius solis, digamos, de los nacidos en Italia de padres extranjeros. A ese momento no se aprobó ningún cambio de ley. Después, en el 2018, por ejemplo, hubo una circunstancia que los legisladores evaluaron 25 propuestas para modificar la ley de ciudadanía. De ellas, casi ninguna prosperó. La única fue que sí hubo unos cambios que se aprobaron en el 2022 que afecta a los que son nacidos en Italia de padres extranjeros que son comunitarios, que esos sí podrían aplicar a la ciudadanía italiana, pero más allá de eso no hubo otro cambio en estos últimos 10 años prácticamente. Salvo, obviamente, los cambios que hubieron sobre la ciudadanía por naturalización que pasó primero a 4 años, ¿sí? Esto me refiero a los que aplican por residencia de forma habitual o por matrimonio, que en un momento pasó de 2 años a 4 años y después en el 2020 volvió a ser a 2 años, ¿sí? Eso sí, hubo unos pequeños cambios, lo mismo con el requisito de lengua italiana para los que aplican a la ciudadanía por matrimonio, ¿sí? Pero eso es, digamos, otro camino. No estamos hablando de lo que nos refiere a nosotros de lo que es iure sanguinis, ¿sí? De lo que es la ley de ciudadanía por descendencia, lo que aplica a los descendientes de un ciudadano originario italiano. La verdad que no ha habido cambios. Este proyecto, el diseño de ley con la nomenclatura S.752, pretende modificar básicamente 3 aspectos. Por un lado, limitar el grado por el que se obtiene la ciudadanía iure sanguinis, es decir, máximo que sea a tercer grado de ascendente. Por otro lado, solicitar un nivel de idioma italiano. Y por otro lado, si uno pretende que sea mayor al tercer grado, es decir, hablando de ya tatarabuelo o tras tatarabuelo, en ese caso que se exija que al menos sea, además del nivel de lengua italiana, un año mínimo de residencia en Italia para poder aplicar, ¿sí? Hay después un par de cuestiones más, pero esto básicamente son los 3 puntos fundamentales. ¿Por qué se presentó este proyecto de ley? Como les decía, proyecto de ley hay siempre. En este caso puntual, la justificación es porque hay muchísima gente que está tratando de conseguir la ciudadanía italiana, como pasó siempre, pero bueno, este último tiempo se ha visto un incremento de toda la gente que ha venido principalmente a hacer el trámite en Italia, puntualmente porque los consulados, como bien sabemos, están totalmente saturados, no hay turnos. Entonces se está viendo
un aumento, un incremento de la gente que viene a tramitar directamente en Italia y por otro lado nuevas aplicaciones a la ciudadanía vía judicial. Entonces todas estas cuestiones hacen que a nivel administrativo Italia se ve un poco cargado con estas nuevas prácticas que quizás hace 10 años eran mucho menor. Entonces quieren restringir un poco porque el justificativo que dicen ellos es que hay mucha gente que quiere obtener la ciudadanía italiana simplemente por el beneficio de tener un pasaporte europeo, pero no propiamente porque se sienta, digamos, unido en cierta forma cultural con Italia, ¿sí? Pero bueno, esto la verdad que es una apreciación meramente particular de, digamos, de este legislador o de su partido político. Si bien es cierto que ha habido un incremento de la solicitud de ciudadanía italiana en distintos comunes, que la verdad que hay comunes muy chiquitos que se ven de pronto muy saturados, como también están empezando a haber bastantes solicitudes vía judicial, ¿sí? Justamente por la falta de turnos en consulado. Entonces, bueno, el justificativo de ellos es frenar un poco esta avalancha de trámites nuevos que están viniendo. Pero bueno, primero que nada, saber que en Italia las leyes tienen que pasar varios procesos. Primero se presenta la propuesta de ley o de modificación de ley. Después esto se discute en el Parlamento, pasa a votación y si se aprueba se publica y después entra en vigor, ¿sí? ¿Qué sucede? No solo que esto lleva obviamente su tiempo, sino que muchas veces cuando está en discusión directamente la descartan la ley o aplican nuevas modificaciones y en caso de que se apruebe después hay un periodo según la dinámica que tenga esa ley, ¿sí? En que entra en vigor, que a veces es un par de meses después o a veces es al año siguiente, dependiendo del tipo de ley, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para esta ley de ciudadanía, como les decía, es bastante complicado que procedan a modificar la ley. Les repito, todos los años o cada 2 años siempre hay alguna propuesta de modificación de ley. Las últimas modificaciones que se dieron en el transcurso del 2018 y 2022 fueron por el tema de los menores extranjeros nacidos en Italia y después lo que es la ciudadanía por naturalización, pero muy rara vez se toca lo que es el iure sanguinis, ¿sí? Hipotéticamente, si se aprobara una modificación de ley y pusieran estos requisitos nuevos para los que aplican a la ciudadanía iure sanguinis, tengan en cuenta que esto solo afectaría a los nacidos después de emanada esa ley. Es decir, estos requisitos no pueden ser retroactivos. ¿Por qué? Porque el iure sanguinis se basa en que la ciudadanía italiana se transmite por sangre desde el nacimiento. Entonces, nosotros somos italianos desde el nacimiento, si somos descendientes de italiano, y lo que hacemos en el trámite es pedir el reconocimiento de ciudadanía. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, si modifican la ley de ciudadanía y ponen nuevos requisitos, como les decía, por ejemplo, limitar la cantidad de ascendentes que uno puede tener, o pedir un requisito, por ejemplo, de lengua italiana, esto solo regiría para los que nacen después de emanada esa ley, ¿sí? Los que nacimos en el periodo entre 1912 y 1992 nos regimos bajo la ley de 1912 y los que nacieron después de 1992 hasta la fecha actual se rigen por la ley de 1992, ¿ok? Pero si hipotéticamente, que la verdad que no lo creo, ¿sí? Esta es una apreciación simplemente personal por todo este tiempo que llevo viendo distintas propuestas de ley. Si hipotéticamente se aprueba, estos requisitos regirían para los nacidos después de emanada esa ley. Entonces, si esta ley y estos requisitos se aprueban y se entra en vigor, por ejemplo, ¿no? En junio del 2024, hipotéticamente, porque en realidad el tiempo legislativo es mucho más largo, estas modificaciones afectarían a los que nacen después de esa fecha. Si todos los que ya nacimos, vamos a poder seguir haciendo el trámite administrativo de forma habitual sin ningún problema. Entonces, esclareciendo un poco el mito si existe una modificación de ley a la ciudadanía italiana, ¿me afectaría a mí, que soy el interesado en hacer el trámite, que ya obviamente nací o nacieron mis hijos? La respuesta es un rotundo no. ¿Sí? Esto es totalmente falso. Cualquier modificación de ley rige a partir de emanada de la ley, si no es retroactiva. ¿Ok? Así que quédense tranquilos que más allá de todo el miedo que puedan aparecer en algunos canales y las dudas que generan, esto no afectaría a los que ya nacimos y nos regimos por las leyes que están vigentes a este momento, ¿ok? Si les gustó el video, agradezco que lo compartan para esclarecer un poco este tema. Hay mucha confusión al respecto, hay muchos canales que hablan con poco conocimiento y lamentablemente eso hace que la gente se confunda más. Así que si les gustó, agradezco siempre like y que lo compartan, que lo hagan ver por sus amigos, familiares, cualquier persona que le pueda interesar este tema. Como siempre, les agradezco estar ahí y nos vemos en el próximo. Chao.